también está educando en cada escuela con lucha consciente. Se une y se organiza el pueblo docente. Desde el corazón de cada escuela y liceo, El Primer Recreo, el podcast de Pueblo Docente. Todos los países del mundo están enfrentando una crisis educativa debido a los 2 años de pandemia, y por eso la reactivación educativa es la principal prioridad para nuestro gobierno, porque debemos hacernos cargo de las brechas que hoy existen en los aprendizajes. Los resultados del CIMSE nos permitirán, junto con los otros diagnósticos que ya tiene el sistema y los reportes de trayectorias educativas que genera el Mineduc, focalizar los esfuerzos del país para recuperar los niveles de formación. Esas fueron las palabras del ministro Marco Antonio Ávila en la entrega de resultados del CIMSE 2022. Pero desde Pueblo Docente nos preguntamos, ¿es realmente la pandemia la culpable de estos resultados en el CIMSE? ¿La formación inicial docente se hace cargo de esta crisis educativa? ¿Los aprendizajes realmente se pueden estandarizar con este tipo de instrumentos evaluativos? ¿Qué hay detrás de la crítica de los medios tradicionales de comunicación a los docentes como culpables de esta crisis educativa? Eso y más trataremos de problematizar en este capítulo del Primer Recreo. Bienvenidos y bienvenidas, colegas, a este nuevo capítulo de Un Consejo de Profes en el Primer Recreo. Como pudieron inferirlo, hoy día vamos a hablar del CIMSE a propósito de los resultados del CIMSE 2022 que ya salieron a la luz. Antes de continuar con el capítulo, recordarles que pueden seguir nuestras redes sociales, visitar nuestra página web, donde está toda la información y todas nuestras actividades que se vienen pronto, para que estén atentos y atentas. Y bueno, antes de abrir la discusión, contextualicemos un poquito. Recordemos que este CIMSE 2022 se hace obligatorio después de varios años entre medio de la pandemia. Recordemos que desde el 2019 se hace no obligatorio, voluntario. Durante la pandemia se elimina y se aplican estas pruebas diagnóstico integral de aprendizaje DIA. Y ya con el regreso a clases presenciales el año 2022, el año pasado, se vuelve a tomar un CIMSE que es obligatorio, pero que no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene influencia, no tiene injerencia en la categorización de los establecimientos educativos de este año, pensando que veníamos del estallido social, que veníamos de la pandemia. Se toma más como una medición de cómo está la educación respecto a los ámbitos que mide el CIMSE y no para categorizar a los colegios. Entonces, este CIMSE se aplicó al 99% de los establecimientos, o sea, casi todos los colegios de Chile, lo que se traduce en la aplicación a casi 500.000 estudiantes de cuarto básico y segundo medio. Los resultados indicaron una baja respecto del año 2018. En el caso de lectura, en cuarto básico sacamos 4 puntos menos y en segundo medio 6 puntos menos que el año 2018. En el caso de matemáticas es un poco más grande la baja que tienen los resultados y en cuarto básico hay 10 puntos menos, mientras que en segundo medio hay 12 puntos menos, lo que como les decía, indica una baja mucho mayor que la de lectura. Junto con esto, también vemos una baja en los resultados de los índices de desarrollo personal y social. ¿En qué se traduce esto? Es que a través de los test que le hacen a los chicos junto con las pruebas de lectura y de matemática, se mide la autoestima académica, la convivencia escolar, un tema que ya veníamos tratando hace rato, y la actividad física. Entonces vemos que en realidad los resultados bajan en todos los ámbitos de esta evaluación.
lo que nos da un panorama de cómo estamos en Chile respecto a lectura, a matemáticas y a cómo se ven los chicos dentro de la escuela en relación con su autoestima académica y cómo se están relacionando dentro de los colegios. Bueno, dicho esto, dejo el micrófono abierto para que quienes estamos componiendo esta mesa hoy día podamos intervenir y ver nuestras percepciones respecto a estos resultados. Sí, bueno, lo primero me gustaría como comentar las reacciones que se han dado y bueno, hay distintos actores que obviamente salen siempre a la noticia, la tele, pero principalmente me gustaría plantear las reacciones que me tocó vivir justamente en mi escuela, porque vamos a hablar de las reacciones de los docentes en general, de los expertos también que están componiendo los centros o las agencias que están preocupadas también del CIMSE, del Ministerio de Educación, del Colegio de Profesores. Hay como reacciones, pero voy a hacer una síntesis bien concreta. Miren, en el caso de la reacción que hubo en los docentes, yo creo que se pueden dar como dos cosas. Un golpe directo a la misma motivación muchas veces, porque, y esto no he pensado solamente en los profes de lenguaje y matemáticas, sino que en general cuando se veía o se dieron los resultados esta semana, como que la sensación era entre que fue un golpe para los profes y por otro lado era algo que era muy natural y que era más o menos obvio que se podía dar. Pero las reacciones sí o sí se vieron. En algunos equipos directivos lo que pasó también es que se preocuparon más, llegaron medio nerviosos a hablar con los profes a propósito de los malos resultados y eso al menos me tocó vivirlo en mi escuela. Pero saliendo más allá de mi experiencia, me tocó por ahí también averiguar lo que dijo el ministro Ávila, que así como en síntesis lo que hizo fue netamente bajarle un poco el perfil a la situación, un poco naturalizó que dentro de lo que se esperaba era más o menos obvio, ¿cierto? Es más, por ahí en un momento en una entrevista dice que no fue tan malo como lo esperaban. Entonces también ahí los expertos que tienen en el ministerio esto lo veían venir hace rato igual. Del Colegio de Profesores fueron bien tibios con el tema porque recordemos que esta discusión está encuadrada en un tema de aprendizaje. Y el CIMSE lo que hace es una muestra muy específica, muy concreta, pero lo que está detrás de esto es justamente la crisis de aprendizajes que se ha manifestado en Chile en los últimos 20, 30 años fácilmente. Por lo tanto, el tema de la pandemia es un tema que puede sonar como de salvavidas nomás, porque en general estos malos resultados y la tendencia en los mismos gráficos que nosotros tenemos acceso siempre, o sea, 10, 15 años que le hemos dado vuelta a esos gráficos y siguen siendo malos cada año. Entonces, en el caso del Colegio de Profesores, salió tibiamente a decir que, bueno, era algo que se esperaba, pero puntualmente, a propósito de la discusión de la desmunicipalización o la municipalización, le fue a echar la culpa a los servicios locales y a la mala gestión. Pero una crítica súper acotada y obviamente no va a ser tan duro justamente con los que son responsables de conducir este proceso, que es el Ministerio de Educación. O sea, no hubo ninguna crítica a la gestión ministerial. En el caso de los expertos, y aquí los expertos, no vamos a mencionar todos los expertos que salieron a hablar, pero en general el mismo CIAE, ¿cierto? El Centro de Investigación Avanzada, que compone varias universidades que están ligadas al tema educativo, sí ellos plantearon que fue un golpe duro, porque justamente son las agencias que trabajan en pro de estos sistemas de estandarización de la educación y por lo tanto meten sus recursos, meten a su gente en este tipo de planes. Y el retroceso para ellos fue duro porque según ellos fueron 10 años de avances que se fueron dando y que este año demostró que esos avances parece que no eran tan avances. Entonces también ahí el CIAEF, como entre comillas autocríticamente, salió ahí a mencionar que fue un golpe duro. Para mí lo que más me llamó la atención fue la reacción que tuvo en la rectoría del PEDA, ¿cierto? La rectora de la UMCE, Elisa Araya. ¿Y por qué me generaron reacciones? O preocupación, porque justamente ella, la que está encargada de la formación de una de las universidades que tiene hoy día, y sigue teniendo, para nosotros tiene una mala calidad dentro de todo, pero sigue teniendo un buen prestigio en términos educacionales, que es la UMCE, y ella también salió a naturalizar el tema, dijo que dentro de lo que se esperaba era algo que se iba a dar, ¿cierto? Los resultados bajos eran esperables, pero sí sale a mencionar un elemento que nosotros los hemos estado cuestionando en las últimas reuniones, que tiene que ver con el aumento de la brecha de género, ¿cierto? Ahí el titular que se ganó ella durante la semana justamente fue que lo que vino a develar el problema del CIMSE fue la brecha de género. Pero parece que los puntos no eran tanto
o sea, no sé si podemos hablar de una brecha de género tan radical. Obviamente sí se pueden generar en algunos casos cierto 16 puntos la más alta, pero para nosotros lo que oculta ese discurso es netamente un problema que está mucho más amplificado y llamémoslo desbordado en todas las escuelas del país. O sea, la disminución de los aprendizajes mucho más allá de la medición que hace esta prueba específicamente estandarizada. Y eso, en general me llamó la atención varios, salieron todos a hablar como si esto fuese algo nuevo, como que no hubiese pasado durante el último año, y al final a mí me terminó dando un poco más de rabia que de sorpresa, porque como no sé, por el ministro Figueroa también de la administración pasada, como que esto es algo nuevo, y el caballero en los 4 años que estuvo tampoco hizo mucho. Pero al menos esas son las reacciones, que a lo mejor ahí sí las pudieran compartir ustedes también. Hola colegas, bueno, el tema del CIMSE a mí me invitó a pensar con qué soluciones este gobierno nos iba a traer para enfrentar un problema. Y quisiera comentarles también a toda la audiencia cuáles son las medidas específicas que el ministro Ávila hoy día está desarrollando para, entre comillas, aplacar los malos resultados del CIMSE de aquí para adelante. Recordando un poquito el contexto, este año estamos bajo la política de la reactivación educativa, un plan que considera los ejes de aprendizaje, convivencia escolar y revinculación con las comunidades. Y bueno, obviamente este resultado, más que sorprender, algo que nosotros hemos venido denunciando hace rato, que tiene que ver con la mala calidad de la educación en la que hoy día nos encontramos trabajando. Creo que hay algunas soluciones o más que soluciones, iniciativas que se están proponiendo, que yo creo que quedan muy cortas para el gran problema que tenemos. En primer lugar, para hacerlo bien gráfico, el Mineduc está con su reacción para subir los resultados del CIMSE se orienta en 5 puntos. El primero tiene que ver con mantener las pruebas día, que son estos diagnósticos integrales de aprendizaje, de manera voluntaria para ir midiendo de alguna manera los resultados. Son voluntarios. Está en segundo lugar el Plan Nacional de Tutorías, que sabemos que esta política se implementó hace un tiempo atrás y hoy día ya tiene cerca de 22.000 tutores inscritos. Y esta iniciativa se funda desde también el trabajo que hacen con privados como las fundaciones Letra Libre, Conectado Aprendo, que suena un poquito averigua ahí de dónde vienen. Cabe la coincidencia de que en ambas fundaciones están metidas detrás familias como Angelini, Solari, Santander, Anglo American y otros conglomerados y consorcios económicos que uno sabe que tienen intereses puestos en el mundo de la educación también. Así que eso como dato, pero en el fondo es una de las acciones que se buscan en función de esto, es el plan de tutorías. En tercer lugar está la estrategia de reactivación de lectura, que puntualmente son diagnósticos voluntarios y recursos online a libre disposición de los profes de lenguaje, o los profesores que pueden abordar estas áreas de aprendizaje. No es más que eso. Y en relación a la matemática, está la estrategia de reactivación matemática, que esta se impulsó recientemente, como a 2 días después de los resultados. Pareciera como que venían con la solución bajo la manga, después de los malos resultados. Y acá lo más novedoso es que son tutorías orientadas fundamentalmente a 1.300 establecimientos prioritarios que pertenecen a servicios locales, escuelas que están con desempeño insuficiente o que están adscritas al programa Sumo Primero y que tienen un alto índice de estudiantes migrantes. Y aquí quien de alguna forma se lleva los recursos es el Centro Félix Klein de la USACH, ya que ellos van a formar a los tutores para capacitar y formar a los profesores en establecimientos educativos en los primeros ciclos básicos y en todo lo que va a ser la intervención en estos colegios.
Y también van a poner ahí a disposición kits para la reactivación matemática, que son recursos online, ¿no es cierto?, que están en internet. Eso sería como con respecto a lo matemático. Y por último, la quinta medida del Mineduc para enfrentar el CIMSE está la formación docente, que son cursos en el CPIP. También se van a implementar programas del Plan Sumo Primero en 301 colegios. Eso en el fondo de acompañamiento a los profes. Ya son orientación, estrategias, les van a entregar recursos seguramente y cosas así. Pero no es mucho más. Eso con respecto a las medidas del Mineduc para enfrentar el problema de los bajos resultados del CIMSE. Y solamente como un paréntesis, recordemos que dentro del plan de reactivación educativa se había creado un consejo asesor, que se supone que iba a entregar un conjunto de orientaciones, ¿no es cierto?, a mediano y largo plazo. Bueno, esto salió a la luz el 12 de junio, pero todavía no están públicos los informes, así que no tenemos información para saber en qué van estas ideas. Solo sabemos que luego, el 19 de junio, el ministro se reunió con los expertos que han sido los responsables de implementar las políticas educativas en estos últimos 20 o 30 años, en un encuentro por la educación, y ahí estaban presentes distintos representantes del mundo privado y público, de la Agencia de Calidad, del Centro UC, del CIAE, de la Universidad de San Sebastián, de Educación 2020 y del Banco Mundial. Todo esto, ¿por qué lo comento, colegas? Porque este encuentro se supone que está orientado para generar algunas propuestas en relación al presupuesto nacional que se va a manejar para el próximo año en educación, porque el ministro hoy día está en los plazos, entre comillas, a tiempo para enviar una propuesta con lo que se va a necesitar en plata para el próximo año en la educación, y por eso justamente se asesora o conversa o sanciona estos temas con estos expertos que son los que han de alguna forma sostenido y han mantenido este modelo en los últimos años, pero que de los cuales hoy día también se siguen valiendo. Así que ese es como un resumen de las medidas hoy día de la cartera ministerial en torno al problema aprendizaje, cómo se está sobrellevando, y desde mi opinión creo que hay más de lo mismo, y creo que hay soluciones realmente que son parches. Si uno piensa en la cantidad y en el impacto que pueden tener en su conjunto, no superan las 1.300 o 1.500 o 2.000 escuelas de un universo que son cerca de 8.000 escuelas. Entonces creo que hoy día el problema se sigue abordando de manera muy focalizada, cuando en realidad claramente esto debiese tener un impacto transversal y sustantivo en cuanto a los recursos para paliar estos resultados. Sí, en ese sentido, y saludando a todas las y los colegas que nos están escuchando, quisiera abordar la reflexión en 4 puntos. El primero tiene que ver con un poco la pregunta inicial de esta como caricaturización de los profesores como flojos, profesoras como culpables de esta crisis educativa, y que básicamente lo que estamos tratando es de llevar el proceso con las condiciones estructurales que se nos brindan, que tenemos. Hasta el día de hoy, no sé, hasta en muchos rutinas cómicas, etcétera, estuvo como el chiste de que los profes hacían las clases por Zoom 40 minutos porque no había cuenta premium, y eso que parecía una realidad particular fue una realidad totalmente generalizada, y en función de muchos recursos propios y de muchos impulsos propios se lleva a cargo el proceso educativo. O sea, la crisis de la convivencia escolar, etcétera, también la estamos sufriendo y la hemos abordado en distintos programas. En segundo lugar, ¿cuál es la legitimidad que tiene el CIMSE? En ese sentido entendemos que es un indicador que está marcando una alerta, pero finalmente el CIMSE, ¿a qué lógica de proyecto educativo a nivel país apunta? O sea, ¿qué quiere medir? ¿Y para dónde va esa medición? Y más allá de las habilidades básicas que debiesen tener nuestras y nuestros estudiantes, ¿cuál es el tema de fondo ahí? En tercer lugar, que si bien podemos estar en contra de esta prueba estandarizada, sí es preocupante que tanto los medidores cuantitativos como los cualitativos, en ese sentido los indicadores de desarrollo personal y social, como son la autoestima educativa y la formación ciudadana dentro de la escuela, la participación de las comunidades, está en una baja sostenida.
Y eso tiene que ver y lo conectamos con la crisis de salud mental, con los problemas de violencia, etcétera. Entonces, ¿cómo responsabilizamos o qué hacemos frente a esta situación tan generalizada del contexto educativo a nivel nacional? Y que claramente, como decía Rodrigo, las medidas parecieran ser un parche curita frente a este desangramiento de la educación y sobre todo de la educación pública, que viene precarizada y en una baja sostenida en sus matrículas, y que pareciera que a nadie le incomoda mucho que esa situación se proyecte y se mantenga a lo largo del tiempo. Y por otra parte, como en cuarto punto, se nos habla mucho desde los indicadores que debemos desarrollar en las distintas disciplinas y asignaturas dentro del colegio, de las didácticas situadas, de la contextualización del currículum, de la nuclearización curricular, etcétera. Pero finalmente estas pruebas estandarizadas no permiten esa posibilidad. Son un mecanismo de castigo que finalmente terminan siendo ocupadas por los sostenedores de los colegios para despedir a profesores y profesoras a fin de año que no lograron subir o no lograron mantener o no lograron las expectativas que el colegio tenía frente a estos resultados, no entendiendo que estos resultados, más que el problema en sí mismo, son un síntoma de un problema muchísimo mayor. Así que por esos 4 puntos quisiera abordar la reflexión. Respecto a lo que se está conversando hoy en día, de los resultados de esta evaluación CIMSE, yo también quiero dar mi apreciación respecto a mi disciplina. Yo soy profesor de educación física y bueno, también en mi proceso de formación me tocó realizar mi tesis en relación a esta temática. Lamentablemente, con el transcurso de la realización de esta tesis, logramos descubrir que lamentablemente hoy en día el CIMSE de educación física y los resultados, los datos que entrega esta prueba no son tomados en cuenta. Y de alguna forma no se generan acciones como para de alguna forma mejorar estos índices. Me explico. Hoy en día voy a hacer una pequeña reseña de lo que es el CIMSE de educación física y qué es lo que mide, ¿ya? El CIMSE de educación física en el fondo son pruebas estandarizadas para medir las capacidades físicas del ser humano, y dentro de estas están pruebas para medir la fuerza, la resistencia aeróbica y la flexibilidad, ¿ya? Es importante hacer esta comparación, ya que en el fondo, ya trabajando en el sistema, me he dado cuenta de cómo funcionan también las acciones después de analizar estos datos por parte del Ministerio. Está bien sabido dentro del gremio docente que cuando hay, por ejemplo, malos resultados en matemáticas o en lenguaje, a modo de ejemplo, hay acciones dentro de la comunidad y desde el Ministerio. Claramente podemos dar el ejemplo como el plan de tutorías que se está implementando hoy en día, ¿cierto?, que abarca esta problemática. Pero ¿qué pasa con educación física? Vamos a los datos concretos. Lamentablemente hoy en día los datos de este CIMSE demuestran que el sedentarismo infantil y juvenil en estos dos rangos etarios llegan al 85% a nivel nacional, y tenemos los índices de sedentarismo más altos de Sudamérica, ¿ya? Entonces, desde ahí, y haciendo esta comparación, a lo mejor que cómo en el fondo se hacen remediales en cuanto a estos resultados, podemos claramente decir que en esta disciplina queda un poco al debe, ¿cierto? La dejan como de ladito, como que la educación física, según mi apreciación, pasa a ser siempre el complemento de la educación de nuestros estudiantes. Digámoslo así, a lo mejor el arroz, ¿cierto? Y matemática y lenguaje podríamos decir que es el plato fuerte, ¿cierto? Y de alguna forma, y desde mi conocimiento y mi experiencia, creo que es un error en el sistema. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos tener un montón de estudiantes que desarrollan esta habilidad de lenguaje, matemática a lo mejor, y que les va a servir para desenvolverse en diferentes aspectos, a lo mejor laborales, o seguir incrementando su conocimiento en diferentes áreas, dependiendo de lo que ellos quieran estudiar. Pero si un estudiante hoy en día no logra desarrollar habilidades, conocimientos de autocuidado personal,
lo más probable es que esa persona, ese niño o adolescente se transforme en un adulto a lo mejor con enfermedades. Y claramente estamos hablando de un acortamiento de vida. Entonces, a mí como profesor de educación física estos datos me dan muchas vueltas y siempre me llevan a reflexionar, ¿cierto? Y saber que hay muchas cosas que están quedando al debe. Lamentablemente es una realidad y de alguna forma también quería compartirlos con ustedes para a lo mejor dejarlos en la palestra y más adelante a lo mejor seguir generando temas de conversación al respecto. Creo que es importante abarcarlo, ya que si no estamos contemplando el desarrollo de estas habilidades, como les dije, que se realizan en esta disciplina de educación física, que son de ámbito psicosocial, ¿cierto? Y de movimiento, a veces quedan al debe y nuestros estudiantes de alguna forma no cumplen con un desarrollo integral. Yo creo que eso es importante recalcarlo y tomarlo en cuenta a veces. Así que eso es mi aporte que puedo decir respecto a la evaluación CIMSE y que en el fondo está involucrada en mi disciplina, la educación física. Super, Claudio, porque igual esto nos constata otra vez cómo una prueba no es capaz de medir, obviamente, ni hacerse cargo en la práctica de la formación integral de nuestros estudiantes. Y ese es un problema que se arrastra hace mucho tiempo atrás. A mí como conclusión me quedan algunas ideas. En primer lugar, como despejar esta idea de que el problema de los malos resultados hoy día que arroja la prueba es responsabilidad de la pandemia. Creo que no es así. Creo que en la pandemia efectivamente se tomaron malas decisiones políticas por los mismos que hoy día están de alguna forma echándose la culpa unos con otros, pero que fueron quienes tomaron decisiones políticas en un momento donde la educación no fue prioridad y por ende al despreocuparse pasan estas cosas que son consecuencias muy previsibles. Creo que el problema apunta a una condición mucho mayor de cómo hoy día el sistema educativo depende de las lógicas de mercado, de cómo hoy día finalmente no es importante para nadie, ni para las autoridades, ni para las instituciones, ni para nadie la educación real de nuestros estudiantes. Entonces, claramente no se inyectan recursos, no hay políticas que realmente permitan reforzar, digamos, y más que nivelar la cancha, otorgar condiciones propicias para el aprendizaje en cada una de las comunidades del país. Creo que en segundo lugar, las soluciones que hoy día propone el gobierno son muy parche. ¿En qué sentido? En que no solamente desde la capacidad de abarcar los establecimientos críticos, sino que se terminan beneficiando siempre los mismos privados que lucran con estas deficiencias del sistema. Las fundaciones, las agencias privadas, los expertos de las mismas universidades, y finalmente el problema sigue tal cual y va de mal en peor. Nosotros, y en tercer lugar, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de reivindicar a través de la organización y de la lucha docente las condiciones y los recursos necesarios para desarrollar aprendizajes reales en nuestras comunidades. Y creo que ese es el llamado también de este programa, de que alentar la organización en cada centro educativo, que los profesores nos preocupemos de velar y de exigir las condiciones para dar y brindar las clases como corresponden, sin normalizar la precariedad ni las falencias que en el día a día tenemos que convivir con ellas. Y creo que ese es un llamado al cual tenemos que hacer masivo. Esas son mis conclusiones. Así que con eso yo creo que vamos cerrando el programa. Bueno, colegas, ya con las conclusiones dadas, nos despedimos de este programa, de este Consejo de Profesores, recordándoles que pueden revisar nuestra página web, nuestras redes sociales, nuestro Spotify, donde está toda la información y todas las actividades que estamos realizando como pueblo docente. Esperamos que estén muy bien y hasta la próxima emisión de nuestro podcast. Que estén bien.